¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando una hermosa semana, una excelente semana. Que tengan todos un buen lunes. Nada, saludo a los amigos de la primera hora del canal, como digo siempre. Saludos al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel. Le mando un abrazo grande a Gastón Montenegro, Adriano Track, bueno, a todos los amigos de siempre, Dalton, Tito, Cobursa, los amigos Pablo, Juan, un montón de amigos que después en la charlita de la noche los voy a nombrar, los voy a mencionar. Le damos comienzo a la horita de obra en tiempo real, son las 8 o'clock, así que bueno, vamos a empezar, vamos para abajo a ver si ya arrancó el amigo Fabio. La moladora se escuchó. Ahí ya se escucha la taca-taca. Así que bueno, nada, espero no se aburran. Y nada, los invito a ver un ratito de obra en tiempo real. Después hablaremos del tema chamán, que sí, verdaderamente fui a encontrar para bueno, agarrarnos a trompadas o bueno, ver qué era lo que proponía decir. Sinceramente me lo tomé en serio, caí como un chico. El comentario parecía bastante desafiante, bastante puntual y bastante concreto. O sea, quiero que sepan que no es algo que voy a hacer todos los días, no soy un delivery, ni tengo el tiempo para ir a agarrarme, a boxearme con giles. De última, vénganme a buscar, todos los que dicen que me quieren agarrar, vengan. Pero bueno, nada. Yo traté de demostrar, no demostrar, fui a agarrarme a trompada por una cuestión de que me parecía lo que correspondía a un tipo que me estaba desafiando, me había faltado el respeto y se estaba haciendo el piola. Verdaderamente en el momento de calentura no me di cuenta que todo podía haber sido un chiste o esto, hacerme perder, qué sé yo, una hora de mi tiempo, andar a las corridas. Si fuese para encontrarse con una mujer, bueno, quizás valía la pena, pero o para charlar con un amigo en un café, pero para pegarle un par de sopapos a un gil de esto. Pero el chamán este, parecía ser muy serio. No encontraba un motivo, porque yo para que se me despierte la furia, el odio y la bronca, el ataque de ira, como le llaman, tengo que tener un motivo. No lo encontraba, iba a ir simplemente a hacer un poco de, no sé, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, cuando le faltó el respeto a mi amigo Gregorio, ya me dio un motivo más que suficiente para ir. Sí fui embarretado, si era más de uno, los iba a agarrar a barretazos en la gorra, de una. Pero bueno, nada. Calculo que hice lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer y nada. En esos momentos veo todo rojo y ya fue. Bueno, nada, en la noche hablamos, les mando un saludo a todos, vamos a la obra, vamos a la obra en tiempo real, hora de obra en tiempo real. Vamos bajando.
Parece que el amigo Fabio tuvo un fin de semana complicado. Está con poca gana. Vamos a ver si le damos un poco a la masa. Te relajaste un poco. A la pelota. Me relajé, como decís. Un relajamiento. Acá como marcarlo. Ahí hay que marcarlo por abajo, por el zócalo y subir, como la marcaste el otro día. Aquí. Y digo acá así. Claro, lo más adentro posible. Nos vamos para arriba. Por allá, por allá. Y una onda, no sé, no la vi, pero ¿qué es? Una 190. 50. 150. ¿Qué? ¿Qué das? Ahora yo la marco toda. Y vos le das profundidad. Sí, igual vamos a tratar de llevarla toda. Así ya tenemos el dibujo. Porque yo al mediodía, ¿viste? Ya cualquier cosa puedes seguir. Permiso. Sí, Las 9:09. De temprano. temprano. Ahí. Taca. Yo le mando que un día toque el taca.
¿Tenemos lápiz? No, increíble. Qué lindo solcito que hay. Esta empresa tiene un problema de cortafierros terrible. ¿Me entró en el ojo, amigo? Te la filo un poco porque eso no corta ni conversación. Oh, amigo. Y ahí dentro del ojo. Esa piedra dentro del ojo, sí.
sabía que si venía al mediodía no quedaba nadie. Ahí le di un poco de filo, pero tienen que ser discos de desbaste. A un colombiano le encargó en serio una vez. ¿Sí? Olvídate. Hoy lo tenés. Esta semana. ¿Qué te iba a decir? Entre esta semana y la otra semana le dijo que no tenía. Tienen que traer discos de desbaste. Esto es de corte, no le saquen nada. Pero está muy grueso. Sí, yo creo que va a andar mejor. Está muy grueso, pero ya te lo afiré un poco. A ver ahora. La maquinita taca-taca.
hablar un poco con Sergio para que haga algunas cuestiones. Ah, este que está acá. No, ahora se va a dedicar. Dale para allá. Dale, genial. Venga a poner todo lo que es caño ahora. Un lujo. El tablero morado por ahí. Sí, si se puede. Este, dale. Por aquí el piso. No, los caños van ahí. Por allá nos vamos a bajar. Vale, esto, picamos ahí. Sí, vamos ahí después la caja a donde caiga lo agujeremos, ¿no? Sí, sí, y si hay que abrir el rectángulo, viste que no importa que te Ah, cambie. se puede abrir. ahí le Porque esto es lo que le va a dar el toque del avance, viste que acá ya se ve. sí, ya se ve el avance. Vos te vas a encargar todo lo que es caño acá. Este tiene que venir acá, ahí está marcado para hacer las cajas. Acá tenés para poner cajas. Esas tomas van a hacer, ¿no? Sí, ahí no quedó de afuera. ¿Hay una caja ahí o le mando directo ahí? Unos datos. Sí. Ahí va una caja. Va una caja de todo. Y después acá, luego le irá agujereando. Por acá, Escribe canciones, soy yo. Ya le dimos las instrucciones al amigo Sergio para que ponga alguno de los pibes a murar los caños, porque si no, como que no se avanza. Bueno, acá tenemos que hacer lo propio, pero por acá va a pasar toda la plomería. Así que nada, joya.
Bueno, acá jode un poco el sol, obviamente, si no se podría ver a través de la ventana como se hacen material abajo. Pero bueno, como les decía, ahí ya uno de los pibitos se va a ocupar de amurar los caños, como para que se note el avance en el tablero, ya que vayan quedando posicionadas las cosas, porque si no parece que uno está haciendo siempre lo mismo y no. O sea, los caños están llegados donde corresponden. Hay que ponerlos en las cajas, en el tablero, en los tableros correspondientes. Que bueno, todo eso ya está asignado a, como ya saben, el amigo Sergio y su cuadrilla. Así que bueno. Vamos a mirar como el amigo Fabio le da la taca-taca. Y amigo, va eso. Llevar un poco. Y fíjate en el 30 años, trate un pedacito. Corrugado. ¿Cómo corrugado? No he entendido. 20.
parte del reloj que...
Está difícil freír, amigo. Sí. Claro, claro. Sí, sí, que vas a caer. No, más vale. Pero vamos a tener que hacer la de abajo. La del zócalo. Yo con el chanta ya hace unos días que no hablo. Con el Cristian. Porque se está haciendo una lista grande de extra. ¿De qué? ¿Viste los extras? Cuando haces más cosas a la mitad del presupuesto. Ah, sí. Que te mandan un cañito para acá, que el circuito para esto, que el circuito para el otro. Y todo eso hay que pagar, amigo. Ah. Lo que pasa es que el tipo, ponele que agarra y me dice, está todo bien con sus condiciones. Le dije, no, nada más, ya está, listo. Ya está todo hecho. Está un electricista que va a venir, te va a hablar mal, obviamente, porque siempre hablan mal del anterior. Pero ya tiene todo el recorrido de todo lo que hay que hacer. Ya el proyecto está. Ya compró el proyecto. Entonces, ¿no entra? Claro, pegar un corte, ¿sí?
Ah, le voy a avisar que no se tienen que olvidar de... Bueno, lo voy a hacer yo, pero hay que amular los caños. Va a amular, sí, lo tienen que amular, yo lo voy a poner. Los dos caños que van por abajo. Caño grueso quedó. Caño grueso de 22 quedó. ¿Tenemos más ahí? Sí. Ay, que voy a pasar. Escribe canción, soy yo. Veníamos bien, sin golpes. ¿Necesitas amigo? ¿Seguro? ¿Te fijas abajo si pasan los dos caños? Sí. La cocina. Perdóname por decirte que no soy perfecto. Electricista de barrio. Ese curva. Y ahora está el tablero, amigo.
Bueno, bueno, que no tengo más caño. No tengo más caño. ¿Qué caño falta? 7 octavos. 22. ¿De 22 sí hay? Sí, pero quiero decir que me quedé casi. Ah, Y que iba tirando. Había traído. ¿Trajo? Sí, había traído. No tiene más caño. Pasarle uno de nuevo. Fíjate si hay un rollo de este. El 22. Acá hay uno de 20, me parece. Acá hay uno, amigo. Perdóname por decirte que no soy perfecto. Como siempre. Sí. Había conectores también que trajo de 22. Ahí lo buscamos. No sé si los tuvieron todos los días acá arriba. Perfecto. Sí, trajo una bolsita. Ese día que vino, yo me fui a las 4 y te traje los conectores. Ah. Fabio, ¿me lo guías, amigo, hasta el tablero? Sí, de tablero a tablero. Vamos a pasar dos. Avísame cualquier cosa que no viaje, amigo. ¿Llegó? ¿Llegó, amigo? Bueno, ¿me traes un cuchillo? Ahí. Tiro para arriba, amigo. Ahí nomás. Preguntale si llegó bien, amigo. ¡Llegó bien! Bueno. ¿Ya llegó? Ya está, ya boludo. Acá hay como 20 metros acá y por eso te dije que tira más para arriba. ¿Va para arriba? Sí, lo que pasa es que fui tirando, pero Ahí va, tira al tablero. al tablero. Ahora te paso otro. ¿Va a pasar otro más por acá? ¿Pasa otro más? Sí, ahora te paso. ¿Dos más? Uno más. No, me tanto los camiones. Te hagas el pibe, por Dios. Igual ya estábamos. Bueno, pero que el rubio,
El otro estaba comiendo rabia la noche y me pone la tripa en la espalda. ¿Qué te apoyó, amigo? No como un asado con eso ni por plata. El otro me dice, qué compañero, qué compañero. ¿Te lo vas a acompañar? Ya, qué compañero. Abajo también compañero. Este es mi nieto. El que vino del nuevo ese. Sí, Ese es mi segundo. desde el rancho. Ese estaba colaborando a San Vicente Loco. Para todos lados colaborando. ¿Te fijas si este segundo llegó también? ¿Cómo que no copa? Gracias, amigo. ¡Eh! ¿Lo estás llevando? ¿Cuál es este? ¿Qué necesita más? A sobra. Esperá. Puta. ¿Qué lo quiere por el otro lado? Ahí va. Ah, qué puto. Espera, pero. ¿Salió ahí? ¿Salió? Y salió afuera. Sí. Bueno. Cara de culo. Ay, Dios. Bueno, el cuchillo. Acá está, mira. Tiene menos filo que. Acá está la manteca, Corta de conversación. está poniendo el tablero. Ahí yo no tengo más. Sergio. Amigo? Dale, podemos. Bueno, acá tiene para poner el canepinga. Sí, acá. Acá tiene uno y otro para allá. 6 caños tiene cada uno. Tiene que meterlo dentro del tablero, lo que sobra se corta. Seis caños. No, dato no. Este es tablero de electricidad. 6 caños a 20. Para allá van a ir 3, 4. Tengo anotado ahí. Tenemos iluminación.
Iluminación, aire, tomas y combinada, de acá a allá. Romper ahí para que se unan las canaletas, un toquecito y ya. Bueno, pero haga eso. Acá, mirá. Acá. Claro, porque este tiene que viajar para acá. Pero es un toque. Ahí te la paso, amigo. Ahí te traigo un cortafierro. Mandale golpe. ¿Trajo alambre este? ¿Trajo alambre? ¿Alambre? Como para hacer estos caños que no se vayan para abajo. No, tranquilo. Sí, que no hace el caño, porque si no va a llorar. Ahí te corto un pedacito. Olvídate. Si no tenemos abuela, no tenemos que querer. ¿Dónde, amigo? La que sale de acá, uno. De allá sale 1, 2, 3, 4. Y acá 6. 6 caños de 20 al tablero. Y sí, estamos bien. Y sí, y son pocos caños todavía. Estamos re bien, son pocos caños todavía. Tenemos 3 aires. Iluminación y todo. Pondría uno más también. Sí, igual este cuando hay que poner el tablero hay que cortarlo. Después. Parece fácil. Eso, mi amigo, sí. Unos fierritos, algo que trabe. Bueno, gente, acá en la obra, hoy lunes, están cansados los muchachos, fin de semana TR, no se trabajó el sábado, eso ya indica que, bueno, saben. Así que nada, tranqui, ritmo tranqui, generalmente en este tiempo se desarrollan más cosas, pero bueno, vieron cómo es esto, lunes. Cuando vienen los sábados, que nos juntamos, qué sé yo, están más tranquilos los lunes. O sea, vienen más con más ritmo. Ahora cuando no se labura el sábado, fisura editor,
extraño más que nunca, viejo plomero de barrio. Yo estoy improvisando con la bolsita. ¿Sabes qué hay que hacer acá, amigo? Unos fierritos cruzados, ¿eh? Unos fierritos. No llega a la tampoco es cuestión de matar. ¡Ay, Dios! Muy lunes, ¿eh? Cruzáselo los clavos, ¿cierto? ¿No llega?
¿Ves cómo quedó abajo el tema de la cañería? Ese el bastoncito. Ahí está el amigo Sergio intentando arreglar el cabo de una masa. No sé si se va a ver por la luz, pero bueno, estaba intentando arreglar el cabo de una masa. A ver cómo quedó acá abajo el tema de los caños que van al tablero. ¿Qué pasa, mi amigo Tano? Bien, amigo. ¿Cómo va el...? Bien, ahí está. Muy lunes. Tranquilo hoy. ¿No? Sí, está tranquilo. Mientras que haga caso está todo bien. A ese le matamos al tablero, ¿no? Esos dos, sí. Y a aquel ya se puede apurar también. Sí. Ahí voy a mirar un poco a ver cómo está el sitio. Sí. Porque lo íbamos a hacer un día, pero después nos fuimos para arriba. No, ahora le digo que saque todos los caños para afuera Sí. y amure ese caño también. ¿No? Sí, acá hay que apurar. Este no creo que quiera sacar todo. Allá arriba. ¿Revoque, decís vos? Ah. No creo. Igual no le hace nada, si deja ahí, yo uso la misma referencia esa Te entiendo, sí. para revocar. Ah. Dale. Ahí miramos a ver si está todo o que hay que romper. Sí, esto ya tiene que ir quedando. Estos caños. ¿Dónde los ponemos? En un solo lugar voy a empezar. Iluminación, quincho, bomba, pileta. Iluminación, quincho, bomba, pileta. 4 y 1, 5. Bueno, ya lo tenemos. Saludos, amigos.